Vamos a dar inicio a lo que es el desarrollo de las actividades con la aplicación Curval, que ha sido, el propósito de esto es implementarla como un recurso didáctico para la enseñanza y el aprendizaje del movimiento parabólico. Con nosotros está Jocelyn, por favor, puedes presentarte. Sí, mi nombre es Jocelyn Vilema, soy de la Unidad Educativa San Rafael de tercero BGUC. Listo, Jocelyn, muchísimas gracias por estar aquí. Entonces vamos a dar inicio con las actividades. Antes de esto hay que recordar lo que es Curval. Curval está diseñada con el propósito de que tú puedas analizar o aprender el movimiento parabólico de una manera más concreta, ¿sí? Utilizando lo que es el aprendizaje visual, que esto se basa en que tú puedas ver explícitamente lo que habla acerca del ejercicio en el caso de la física. Entonces, después de haber instalado Curval en tu computador, vamos a proceder a realizar las actividades que nos muestran aquí. Nos dice, las actividades mostradas a continuación demuestran la función de Curval dentro del aprendizaje visual, mostrando de una manera explícita los datos mencionados dentro del enunciado, vectores involucrados y trayectorias producidas. Para poder realizar las siguientes actividades se deberá emplear el recurso Curval en el programa Interactive Size, también con la posibilidad de programar una clase apoyo vía Zoom que lo estamos realizando en este momento. Entonces, se deberá simular el fenómeno del movimiento parabólico en su totalidad, obteniendo todos los parámetros necesarios en la misma aplicación. Una vez obtenida la simulación, se deberá responder a las siguientes demandas del trabajo. Entonces, como primer punto, ¿qué es lo que me pide? Bajo las condiciones de velocidad inicial, un ángulo y una trayectoria inicial, cero, dadas por el estudiante, tú las vas a poder poner a tu gusto, hallar la fórmula del tiempo de vuelo analítica y numéricamente para y sub 0 y y final, que tienen que ser igual. Después lo vamos a analizar de una mejor manera. Después de obtener su valor teórico, obtener el valor experimental de la simulación para hallar su diferencia porcentual. Y vas a juntar las capturas de la simulación que sustente los valores utilizados en este inciso. Entonces, nos vamos a dirigir hacia Curval y ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Como tú puedes ver, dentro de lo que es esta aplicación, nos muestra aquí. Vamos revisando primero estas barras, ¿sí? En estas barras, tú lo que vas a poder hacer es controlar eh, lo que le sucede a esta esfera, ¿sí? Entonces, como, como punto inicial, nosotros vamos a analizar la velocidad, ¿sí? Tú le puedes dar cualquier velocidad a esta esfera, ¿sí? Y también la dirección, ya que como sabemos, el movimiento parabólico está influenciado por un ángulo con el que empieza su movimiento, ¿sí? También está la altura, ¿sí? Si nosotros desplazamos o movemos esta barra, nos podemos dar cuenta que tanto la, la, la esfera se va a movilizar, ¿sí? Como está programado para, digamos, mira, también contamos con lo que es botones, ¿sí? Botones auxiliares que nos van a permitir ajustarnos a lo que nos pida nuestro ejercicio. Entonces, en este caso tenemos longitud de vectores, que es para ajustar la longitud de este vector que se encuentra aquí, tamaño de vista, que es la que vamos a utilizar ahorita, ¿sí? Mira, cuando tú le das clic aquí, está una escala de 12, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, digamos, va a aumentarla a 40, ¿sí? Y ves que se amplía. Ahora sí, si movemos la, la barrita de la altura, sí, lo damos a 6, ¿ves? Se va moviendo, ¿sí? La vamos a colocar nuevamente en 0 y regresamos a la vista que nos conviene, que es de 12. También está aquí incluida una barra del radio. ¿Para qué nos sirve esta? Eh, Dependiendo del movimiento
del ejercicio que se nos plantea, de la actividad que tengamos que realizar, muchas veces, digamos, la vista se ha alcanzado de una manera muy grande, muy alejada. Entonces, con el radio, pues vas a poder aumentar el radio de esta esfera para poder visualizar el movimiento, ¿sí? También tenemos el mostrar vectores que primero vamos a tener que señalar y esta es una función bastante importante. ¿Por qué? Nosotros vamos a poder elegir qué vector es el que se va a mostrar dentro de la esfera, ¿sí? En este caso, como tú sabes, en el movimiento parabólico se incluyen lo que es dos componentes, ¿sí? En el eje X y en el eje Y. Y a su vez tenemos un vector total, se le podría decir, ¿sí? Que la magnitud del vector que se visualiza aquí. Entonces, si nosotros queremos que se aparezca la componente en X o la componente en Y, simplemente nos podemos dar clic ahí y nos va a mostrar, ¿sí? O por otro lado, si solo queremos la magnitud del vector, vamos a quitar las componentes y nos queda con la velocidad que hemos puesto aquí. Listo. Y el borrar huella lo vamos a utilizar bastantísimo porque una vez que tú le das a arrancar, ¿sí? Vamos a ver el movimiento que existe y el borrar huella nos va a permitir quitar el rastro de todo lo que hemos hecho. Le vamos a reajustar y la apariencia también es un botón bastante importante porque aquí se va a poder elegir si tú puedes o si tú deseas seguir la conexión con una trayectoria roja que se pinta y la delineación. Mira, le vamos a quitar seguir la conexión y ya no se muestra la trayectoria como tal. Sin embargo, si le damos a borrar huella, reajustar, volvemos a seleccionar y le damos clic nuevamente en seguir la conexión, pues tendremos ya la trayectoria que se muestra, ¿sí? Entonces, algo bastante oportuno. Vamos a borrar las huellas y las vamos a reactivar. Entonces, como decía el primer punto, tú vas a poder utilizar, ¿sí? Vas a tener que ingresar valores de velocidad cualquiera, con un ángulo cualquiera, ¿sí? A una altura cuando me dice que la Y inicial tiene que ser igual a la Y final, eso me quiere decir que tiene que estar en el punto del origen, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú disparas, la esfera está a la misma altura que cuando partió, ¿sí? Entonces eso nos quiere decir esa actividad. La vas a realizar en 3 casos, ¿sí? Y vas a tomar nota sobre ese punto. Entonces, ahora, para el siguiente. En la situación del fenómeno simulado en el anterior inciso, obtener una tabla, ¿sí? ¿Qué me pide en esta tabla? El tiempo y la Y experimental. ¿Qué es la Y experimental? La altura que alcanza el proyectil, ¿sí? Y después vas a hallar esta de una manera teórica para poder sustentar lo que se está trabajando en Curval con los cálculos que tú harías con una fórmula, ¿sí? Entonces, para explicar este punto, lo que tú vas a tener que hacer es, vamos a borrar la huella y vamos a trabajar con la velocidad que ya está aquí, que viene a ser los 10. Tú puedes disparar, ¿sí? Y detenerte donde tú quieras, ¿sí? Y vas a llenar la tabla conforme al tiempo que te muestra aquí y a la altura que tú tienes. Como tú sabrás, hay una fórmula que nos permite encontrar la altura en cualquier punto, ¿sí? Que nos dice que la velocidad inicial en Y, ¿sí? Ojo, en Y, por el tiempo más menos la gravedad del tiempo al cuadrado sobre 2, con esta fórmula nos vamos a poder encontrar la altura en cualquier punto. Sin embargo, con Curval ya muchas veces existe el problema de que, pues bueno, con qué velocidad es la que tengo que trabajar, con velocidad o velocidad en X o velocidad en Y. Entonces aquí, de entrada nosotros nos damos cuenta que
existen dos componentes y una magnitud como tal, ¿sí? Si nos vamos a mostrar vectores. Entonces, tú incluso puedes ahorrar el paso de calcular el vector velocidad en la componente en y, tan solo pidiéndole a Curval que te enseñe cuál es el valor de esa componente, ¿sí? Entonces, ahí has ahorrado un paso bastante grande. Y con las herramientas que nos proporciona esto, tú vas a poder, tú generas la trayectoria y con los botones que se nos muestran en la parte de abajo, ¿sí? Vas a poder regresar, retornar la esfera para calcular esto en cualquiera de los puntos que tú necesites, ¿sí? Digamos, lo tengo ahí, alcanzado una altura de 2,48 metros en un tiempo de 0,60. Entonces, con estos datos tú los vas a tomar y con la velocidad inicial en y que te pide para la fórmula para poder calcular, la vas a realizar, ¿sí? Listo. Ahora, en el punto 3 me pide explicar por qué la velocidad en X, la componente en X, es constante y sustentar el análisis haciendo uso del simulador en las condiciones del problema anterior, ¿sí? Entonces, regresamos a Curval y lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Siempre nos han dicho que eh, el movimiento parabólico es un movimiento bidimensional, ¿sí? Pero ¿qué nos quiere decir esto en la trayectoria del eje X? ¿Sí? Vamos a trabajar activando el vector X. Quitémosle el de la magnitud, le damos a aceptar, vamos a borrar huella, ¿sí? Y estamos listos. Como tú podrás ver, tiene una componente de la velocidad en y de 7,07 metros sobre segundos. Y en x de igual manera, 7,07 metros sobre segundos. Entonces vamos a ver qué sucede cuando tú disparas el proyectil. Aquí nos viene dejando un rastro en ciertos puntos, ¿sí? Aleatorios. Nosotros nos podemos dar cuenta que la velocidad en y ha cambiado, cambia aquí, cambia acá, cambia en este y en este, ¿sí? Sin embargo, donde no ha producido un cambio en el vector de la componente en X, ¿sí? 7,07 que fue al inicio, aquí también 7,07, en 7,07 aquí, e incluso al finalizar nos podemos dar cuenta, ¿sí? Donde cayó el proyectil aquí, que cuenta con 7,07. Entonces, nos podemos identificar que, por fin, lo que siempre se ha dicho, que esto que es constante. ¿Por qué? Porque aquí nunca cambia, ¿sí? No existe la aceleración. Entonces, ahora con esto, nosotros ya podemos ver y comprobar a ciencia cierta qué es lo que nos dice, ¿sí? Y con los conocimientos que has adquirido, con la teoría que has recibido en el colegio, tú puedes explicar